Y ayer nuestro domingo se vio alterado por estos atentados en Rusia, en la región de Dagestán, iglesias, sinagogas, saldo de 20 muertos, heridos, el horror. El Estado Islámico, una célula, nos habíamos olvidado de que siguen ahí y no se requieren ejércitos para producir estos desastres. Vamos a hablar de esto con alguien que sigue todos estos acontecimientos con mucha precisión. Me refiero al periodista y escritor Nacho Montes de Oca. Nacho, ¿cómo estás? Buen día, Miguel Stoyerman te saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Gracias a ti por estar con nosotros. Nacho, ¿qué nos dirías primero de los hechos puntuales y luego del análisis? A ver, lo primero que llama la atención es que Rusia vuelve a sufrir un ataque de parte del islamismo en un momento muy particular, porque mientras intenta llevar adelante su invasión a Ucrania, pareciera que está descuidando un flanco muy peligroso, que es el del integrismo dentro de su territorio. Así que este es un nuevo incidente que tiene algunos complementos que, si te parece, los podemos revisar porque nos debiera llamar la atención a todos. Sí, sí, desde ya, por favor. En primer lugar, hubo un doble ataque a dos religiones. En primer lugar, vos lo marcaste, no fue una, fueron dos sinagogas las atacadas. Y también a dos iglesias ortodoxas rusas. En una de ellas degollaron a uno de los clérigos, a uno de los sacerdotes. Y esto tiene que ver con el odio religioso que se está instalando en muchas zonas, no solamente de Rusia, sino de su periferia, y nos recuerda que hay una zona del Cáucaso, la zona del Cáucaso rusa, en donde ese integrismo puede volver a estallar. Es una zona que en la década del 90 tuvo revueltas secesionistas con un altísimo componente islámico, porque ese secesionismo buscaba la creación de repúblicas islámicas. Hablamos de Dagestán, hablamos de Chechenia y de Ingusetia, y lo que nos tiene que importar es que aparentemente el ISIS está aprovechando por segunda vez que Putin está obsesionado en Ucrania para volver a golpear dentro de Rusia en zonas muy sensibles. La primera vez fue Moscú y la segunda es en una zona que ya se reveló frente al poder eslavo. Mm. Nacho, muchos piensan, bueno, el Estado Islámico, el Islam radical está en Medio Oriente, pero bueno, estás hablando nada más ni nada menos que de Rusia. Por ahí algunos no saben la cantidad de población islámica en Rusia. Y por otro lado, a esto que has dicho, incluso en este ataque habían pintado en el frontis de la sinagoga la cita de una sura, de la segunda sura del Corán, que justamente habla de ese propósito de eliminar a los infieles, infieles que son los cristianos y los judíos, no importa el orden. Exactamente. Hay dos errores muy comunes. Uno es creer que el ISIS es un fenómeno de Siria o de Irak. Ujú. El ISIS está en todos los continentes. En este momento, gran parte del Sahel, la zona en donde se encuentra el desierto del Sahara, con las zonas tropicales de África, está dominado en gran parte por los grupos del ISIS. Los grupos del ISIS están combatiendo a los talibanes en Afganistán. Los grupos del ISIS están en toda la zona del Cáucaso. Estuvieron en Moscú, ya lo vimos. Hay grupos del ISIS detectados en Occidente, no hay que equivocarse con esto. Hay también en Yemen, hay en Indonesia y en Filipinas. Es decir, el ISIS es un fenómeno global que nunca fue conjurado y que nunca se circunscribió a Medio Oriente. Y también hay que entender algo, el ISIS es parte de una guerra civil, por decirlo de alguna manera, dentro del Islam. Los fanáticos del ISIS responden al salafismo, que es un extremo del pensamiento sunita, que a su vez se pelean con los chiitas y con otras facciones, y que pretenden imponer una visión medieval de la sociedad a partir de la interpretación excesivamente rigurosa y hasta violenta del Corán.
Entonces tenemos todos los elementos, un fenómeno global que está desatendido, una guerra civil dentro del islamismo y un llamamiento del ISIS a exterminar a todo lo que, como vos dijiste, consideran infieles. No solamente a los judíos, a los católicos, sino también a los propios integrantes del Islam. Es decir, lo que pasó ayer es un llamado de atención de un fenómeno mucho, mucho más extendido e importante que no debiera dejarnos con la idea de que es algo que sucedió en Dagestán y por qué Rusia no debiera importarnos. Qué importante lo que has dicho, hay muchos aspectos, Nacho, pero dijiste también con el propio Islam, ¿no? Con el Islam moderado, por llamarlo de alguna manera, o aquel que ellos no comparten. No vemos muchas reacciones de ese Islam para combatir al ISIS. Esto por un lado. Por otro lado, la visión, yo diría, superficial es, bueno, el ISIS operó en Siria, en Irak, era un enorme poderío militar incluso, y Occidente le ganó la batalla, pero parecería que no le ganó del todo, y por otro lado, que no se requieren grandes ejércitos para llegar a estremecer a este Occidente, ¿no? No, no solamente no le ganó la batalla, sino que sigue presente y controlando algunas zonas de Siria y de Irak. Y como dijimos, una superficie, para que se den una idea, la superficie que controla el ISIS en el Sahel es superior al territorio argentino. Mm, Solamente para que se den una idea. bien. Y está llevando una campaña de exterminio donde no hay mucha presencia judía, pero sí hay presencia católica. Todas las semanas tenemos matanzas de católicos de las diferentes facciones que forman el catolicismo, desde la Vaticana hasta los protestantes que están en la zona, pero también matan a las personas que tienen religiones animistas en África, es decir, esas religiones que adoran a los dioses más primarios. Es una guerra de exterminio. Y como vos bien decís, hay que tener cuidado porque el mundo islámico no está tampoco prestándole demasiada atención a esa guerra intestina que lamentablemente por esa falta de atención los hace crecer o les permite estar tranquilos en algunas zonas en las que el resto de las religiones no tienen ninguna posibilidad de intervenir. Así que es tal cual. Tenemos un islamismo que no interviene y el resto de las religiones atacadas sin muchas posibilidades de hacer algo al respecto porque es en todo el mundo, implicaría el esfuerzo de muchas naciones y por ahora se sigue con la idea de que el ISIS es algo lejano, que ya está terminado hace muchos años, pero no tienen idea del monstruo que sigue creciendo. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y tantos organismos que se llenan la boca de algunos temas, tampoco parecería que hablan mucho del ISIS y de este Islam enfermo radical, porque hay que Uh-huh. decirlo, ¿no? Es un grupo minúsculo, pero que tiene tanta potencia como para producir este estrago, no solo con un atentado, como dijiste, tiene un territorio más amplio que lo que es, para algunos que quieren dimensionar, toda la República Argentina, no es un tema menor. Sí, a ver, entendamos algo del ISIS. El ISIS lo que busca es recrear el califato omeya. Mm. ¿Sí? Es algo que creo que fue en el siglo XVI que alcanzó su máxima extensión y ocupaba desde la zona de la India hasta España. Es decir, el objetivo del ISIS es establecer un califato que controle inclusive las zonas de Occidente. Y de así que no se entienda por qué Naciones Unidas, que está formada por naciones de todos los colores, de todas las religiones, de todas las etnias, que estarían involucradas en estos planes del ISIS, no hacen lo suficiente como para frenar esta amenaza. Ahora también Rusia debería sumarse y sin embargo seguimos atrapados en la idea de que se trata de un fantasma cuando se trata de un monstruo bastante sólido y consistente y que es una amenaza real, no es una fantasía. El ISIS está en todos lados, ha atacado en Gran Bretaña, no sé si recuerdan un ataque, un suicida en el recital de Ariadna Grande, Ujú. Sí. hubo, si no recuerdo mal, 17 muertos. ¿Estamos esperando que vuelva a suceder algo así para entender que el ISIS no está muerto? ¿O el peligro que representa? El Vaticano tampoco habla demasiado del tema. No, es que justamente no hay, porque no hay registro.
porque el Papa está buscando ese diálogo ecuménico con la Iglesia Ortodoxa rusa, que también se involucra a favor de la invasión de Ucrania, con los grupos islámicos que no prestan atención o que no actúan con energía hacia los grupos o las facciones más violentas dentro del islamismo. Entonces, en ese buenismo, en esa idea de que los libros de Hoyo son quizás una guía más importante que los diarios de cada día en donde se informan los ataques, vamos avanzando en un error que es común, diría, no solamente al Vaticano, sino a todas las naciones. Un punto más, cuando los países islámicos iniciaron los pactos de Abraham para acercarse a Israel, dentro de esas conversaciones se trató el tema del ISIS, se trató la idea de combatir no solamente el fundamentalismo del ISIS, sino la yihad lanzada por Irán. Pero todo quedó en la nada, porque las urgencias, lo urgente tapó lo necesario otra vez y nos hemos quedado sin ir a las soluciones de fondo, que sería atacar los integrismos en todas sus expresiones, sin importar etnia, religión, país o cultura. El integrismo es el gran enemigo del momento. Nacho, la última, en algo que obviamente no tiene una última. Oriana Fallaci, lo digo porque no es la única, pero casi un arquetipo de aquella que hace más de 30 años hablaba de Eurabia y hablaba de la conquista de Europa, y algunos lo miraban como, bueno, muy lindo, ella es una radical extremista. Algunos hoy dicen, no, no, Europa ya fue conquistada y no tiene vuelta atrás. Lo ven en Gran Bretaña, en Francia y en Bélgica y en tantos lugares, en realidad casi en todos. ¿Es esta la realidad concreta hoy? ¿Hay vuelta atrás? Está relacionado con lo que hablamos antes, el buenismo, la idea cándida de que el mundo es un patio de juegos de arcoíris y animales fantásticos. El mundo es muy duro y la realidad es que se abandonó el proceso de asimilación, es decir, que aquellas personas que vienen a una cultura tienen que aceptar las reglas de juego del sitio en donde se asientan. En cambio, se ha permitido que no solamente habló de los musulmanes, de otras culturas, traigan con ellos costumbres que no son... A ver, uno puede discutir muchísimas cosas. El casamiento que el Islam permite en ciertas facciones de un adulto de 50 años con una niña de 10 años es inadmisible bajo cualquier punto de vista. Y yo creo que Oriana Fallaci se refería a eso, es que precisamente la batalla está perdida cuando Europa o cuando cualquier zona del país de Occidente olvida que asimilar es pedir que a cambio de la llegada se respeten las costumbres del país receptor, porque de allí deviene la asimilación. Y si no se crean guetos y se crean guetos, existe siempre el potencial para que esos integrismos que vienen debajo de las costumbres más extremas se expresen y terminen destruyendo, como si fuese un virus, a las sociedades receptoras. Es muy importante entender la diferencia entre asimilación y entrada libre, porque si no, la crisis migratoria va a seguir existiendo y Occidente va a seguir teniendo el peligro en sus entrañas. Y hay que ser claro, la migración va a suceder, es un fenómeno natural. El problema es la asimilación y el buenismo. Creo que es hora que, así como dijimos lo del ISIS, que hay que despertarse, también hay que dejar el buenismo y despertarse acerca de realidades que nos están afectando y ya veníamos advertido, como bien citaste vos, Oriana Fallaci. Nacho Montes de Oca, como siempre, tu claridad es necesaria. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo grande.